Sientes ese vacío, esa inmensa sed que las experiencias de este plano jamás logran saciar completamente. ¿Alguna vez te has preguntado si esa voz interna, esa que susurra verdades incómodas y elevadas, es la misma que experimenta el dolor, la euforia y el miedo de la existencia terrenal? La humanidad moderna, sumergida en el torbellino de la superficialidad y la inmediatez, ha confundido los términos más vitales de su propia existencia, utilizando alma y espíritu como sinónimos intercambiables, un error lingüístico que ha perpetuado un profundo estado de desorientación espiritual. Pero esta noche, en este santuario digital, no solo desvelaremos la cartografía exacta de tu ser superior, sino que te entregaremos la llave maestra para distinguir, por fin, dónde reside el viajero y dónde la chispa inmutable. Prepárate, pues las revelaciones que están a punto de manifestarse provienen de textos olvidados, de las cámaras secretas de la sabiduría perenne, aquellas que prometen no solo un entendimiento intelectual, sino una transformación vibracional auténtica y tangible. Esta verdad no es una mera especulación filosófica, es la ingeniería fundacional de tu realidad interior. Entender la distinción entre tu alma, el archivo emocional, la personalidad mutable forjada en el crisol de la experiencia, y tu espíritu, el fragmento eterno de la fuente, la perfección no contaminada por el drama humano, es el primer paso indispensable hacia la maestría personal y la alquimia del ser. La gran obra, la verdadera ascensión, consiste en alinear conscientemente estos dos polos. Cuando el alma se somete al propósito impoluto del espíritu, cuando la energía emocional se sintoniza con la frecuencia divina, tu existencia deja de ser una reacción en cadena para convertirse en una creación deliberada, un faro de luz en la oscuridad del olvido. Vamos a penetrar en las profundidades donde se gestan el destino y la eternidad, revelando los mecanismos ocultos que te permiten elevar tu frecuencia y acceder a un estado de conciencia superior. El velo que separa lo mundano de lo sagrado es delgado, y en este momento vamos a rasgarlo. Hemos sido condicionados a creer en una unidad simple, pero la verdad es compleja y maravillosamente estructurada. A lo largo de esta transmisión iniciática, exploraremos cómo las más grandes tradiciones místicas de la historia, desde los misterios eleusinos hasta el Vedanta, pasando por las enseñanzas herméticas de Egipto, han codificado esta dualidad esencial. Descubriremos que el alma es como la ola, dinámica, temporal y dependiente del cuerpo de agua, mientras que el espíritu es el océano mismo, vasto, eterno y silencioso, la reserva infinita de la que la ola, el alma, se toma prestada para su manifestación. El conocimiento que compartiremos hoy no solo responde a las preguntas más profundas sobre quién eres, sino que te equipa con las herramientas prácticas, el silencio, la gratitud, la intención consciente, para catalizar la unión sagrada, la hierogamia interna, y así disparar un aumento exponencial en tu capacidad vibratoria. El camino hacia la iluminación requiere valentía para mirar más allá de las ilusiones aceptadas y la voluntad de buscar el texto original de la existencia. Te insto a que te comprometas ahora mismo con este proceso de revelación. Para abrir completamente el canal de la sabiduría antigua y sellar tu intención en el éter colectivo, te pido 3 cosas fundamentales. Primero, otorga un me gusta a esta transmisión como un acto de reconocimiento a la verdad que se está manifestando. Segundo, asegúrate de suscribirte al canal para que el conocimiento esencial siga fluyendo sin restricciones hacia ti. Y finalmente, y este es tu decreto de intención inicial, un mandato personal al universo y a tu propia conciencia. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo busco la verdad, la distinción fundamental, el alma y el espíritu. Párrafo 1. El alma, el viajero emocional y archivo kármico. El alma, en el léxico arcano y la metafísica profunda, es designada como la entidad psíquica, la matriz de nuestra individualidad y la sede de la conciencia egoica, aunque no es el ego en sí mismo, sino el campo donde el ego se desarrolla y opera. Es la porción de nuestra identidad que interactúa directamente con la densidad de la materia y el tiempo lineal. Por ende, es intrínsecamente mutable.
El alma es el recipiente de todas las experiencias sensoriales, el archivo inmenso y complejo donde se almacenan no solo los recuerdos de esta encarnación, sino también el residuo energético y las improntas kármicas de todas las vidas pasadas, funcionando como un bioordenador psíquico que registra la causa y el efecto emocional. Es la esencia que siente, que sufre las heridas del abandono, que experimenta la alegría efímera y la tristeza profunda, siendo el puente vibratorio entre la materia densa del cuerpo físico y la frecuencia pura e inmaterial del espíritu. Podemos concebir el alma, a menudo denominada nefesh, en ciertas tradiciones cabalísticas, o jiva, en el hinduismo cuando está atada a la ignorancia, avidya, como el espejo pulido o empañado que refleja la luz del espíritu. Si el espejo está sucio por el trauma no procesado y la identificación excesiva con la forma, la luz de la verdad se distorsiona en patrones de miedo, deseo e ilusión. Es, en esencia, la personalidad única que ha sido moldeada por las elecciones realizadas en la manifestación. Es el yo, con nombre y apellido, el que teme a la muerte porque percibe la disolución de su estructura temporal como el fin de la existencia, sin comprender su conexión intrínseca con el manantial eterno. Su función primordial es evolucionar a través de la experiencia, aprender a trascender las dualidades y, finalmente, refinar su frecuencia hasta que ya no haya distinción entre su vibración y la de su origen divino, completando así el ciclo de retorno a la unidad. Es, por definición, el aspecto de nuestro ser que está sujeto a la ley de la impermanencia y el cambio constante, siendo la arena donde se libra la batalla por la liberación. Esta inestabilidad es su fuerza motriz, pues la necesidad de estabilidad la impulsa hacia la búsqueda de su fuente inmutable. El espíritu, la chispa eterna e inmutable. El espíritu, por otro lado, es la esencia pura, inalterable y atemporal que habita temporalmente en el vehículo de la forma. Es lo que en la tradición hermética se conoce como la chispa divina, una emanación directa del Creador, el fragmento del absoluto que porta la memoria completa de la fuente. Contrario al alma, el espíritu no tiene personalidad, no está sujeto a las leyes del karma ni a la influencia de las emociones humanas, no siente dolor ni alegría en el sentido humano, porque opera desde un plano de conciencia que es perfección y plenitud absolutas. Su naturaleza es el Sat-Chit Ananda, existencia, conciencia y dicha. El espíritu es el observador silencioso, el testigo impasible que ha aceptado descender a la manifestación densa, a través del alma como interfaz, únicamente para permitir el proceso evolutivo. Es la reserva de sabiduría incondicional, el plan maestro original, la plantilla holográfica de tu potencial divino completo, que nunca se daña ni se degrada, sin importar cuán turbulento sea el viaje del alma. En el cuerpo, el espíritu reside a menudo simbolizado en el corazón etérico o en el chakra corona, siendo el punto de conexión directa con la conciencia universal, el Atman que es idéntico a Brahman. Cuando experimentamos momentos de claridad absoluta, de amor incondicional o de una paz que sobrepasa todo entendimiento, estamos, de hecho, resonando directamente con la frecuencia inmaculada de nuestro espíritu, trascendiendo momentáneamente el ruido y la identificación del alma con la experiencia mundana. El espíritu no necesita aprender, simplemente es conocimiento. Su tarea no es evolucionar, sino recordar al alma su origen y guiarla de vuelta a la resonancia armónica. Su presencia garantiza que, sin importar cuán lejos se sienta perdida el alma en el laberinto de la ilusión, siempre existe un hilo de Ariadna, una línea de retorno no contaminada, anclada en la verdad eterna de que somos, fundamentalmente, divinidad manifestada. Esta inmutabilidad es su poder radical. Es la roca de la identidad esencial en medio de las tormentas de la experiencia, la dinámica de la encarnación y el campo de batalla psíquico. La relación entre el alma y el espíritu no es una de competencia, sino de complementariedad vital. Sin embargo, en la encarnación, esta relación se convierte en el campo de batalla de la conciencia. Cuando el espíritu, la alta frecuencia, desciende y se reviste del alma, la interfaz emocional y mental, para habitar el cuerpo físico,
se establece una tensión dinámica. El espíritu intenta imponer la voluntad divina, el plan superior, que busca la expansión, la compasión y la unidad. El alma, por su parte, al estar inmersa en la dualidad de la tierra, se ve constantemente bombardeada por la energía de supervivencia del cuerpo, los instintos básicos y las proyecciones del ego, que la fuerzan a operar desde el miedo y la fragmentación. La verdadera crisis espiritual del ser humano ocurre cuando el alma se identifica completamente con su vehículo temporal y sus sufrimientos, olvidando su origen y su guía espiritual. Este olvido genera lo que llamamos karma y sufrimiento cíclico. El alma, sin la guía consciente de su espíritu, actúa como un barco sin timón, a merced de las corrientes emocionales del mundo. El proceso de despertar es esencialmente la reconexión. Es el alma volteándose hacia el espíritu, utilizando la voluntad y la intención consciente para purificar sus vehículos de manifestación, liberando las ataduras kármicas y las identificaciones egoicas. Solo a través de este acto consciente de alineación, la energía pura del espíritu puede fluir sin distorsiones hacia la vida manifestada, transformando el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. Esta interacción revela que el alma es el catalizador, el espíritu es la sustancia, y el propósito es la unificación perfecta que disuelve la ilusión de la separación y permite que la conciencia plena del ser divino se manifieste a través de la forma humana. Es un proceso de destilación alquímica, donde la experiencia mundana se transmuta en esencia pura, la estructura tripartita oculta y los vehículos de frecuencia. Para los iniciados de las escuelas mistéricas más antiguas, la distinción entre alma y espíritu es crucial porque define la anatomía oculta del ser humano, a menudo vista no como una dualidad, sino como una estructura tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Esta trinidad se corresponde con diferentes vehículos o cuerpos de energía que vibran en distintas frecuencias. El cuerpo físico es el vehículo de manifestación más denso. El alma, el vehículo psíquico o cuerpo astral, emocional, mental inferior, es el mediador, el campo de información y energía que se extiende más allá del cuerpo físico, donde se procesan los pensamientos y los sentimientos. El espíritu, sin embargo, se manifiesta a través de los cuerpos superiores, a menudo el cuerpo búdico, la intuición pura, o el cuerpo átmico, la voluntad divina, siendo el nivel más cercano a la fuente. El error de muchos buscadores es intentar contactar al espíritu directamente desde el cuerpo físico o desde el alma mental, sin haber limpiado el campo psíquico intermedio. El alma contaminada actúa como un filtro grueso, impidiendo que la luminosidad del espíritu se transmita. Por lo tanto, cualquier práctica genuina de elevación vibratoria debe enfocarse primero en la purificación y el refinamiento del alma, sanar el trauma emocional, desafiar las creencias limitantes y disolver la identificación con el ego. Al hacerlo, el alma se vuelve transparente, permitiendo que la sabiduría inherente y la conciencia incondicional del espíritu la inunden y la guíen. Es como sintonizar una radio. El alma es el dial, y el espíritu es la estación de radio de frecuencia perfecta. Cuando el dial está sintonizado con precisión, la música celestial del espíritu fluye sin estática, revelando el propósito mayor y la conexión con el todo. El camino es siempre a través del medio, el alma, que debe ser transfigurada de una prisión a un templo, el propósito de la fusión y el portal de la vibración elevada. El conocimiento de esta distinción no es un mero ejercicio de taxonomía espiritual, es la base para la gran obra, el proceso de la alquimia espiritual que culmina en la fusión consciente del alma con el espíritu, lo que se conoce como la realización del ser crístico o búdico en la forma. La existencia humana se vuelve significativa cuando el alma, cansada de su peregrinaje por la densidad y habiendo aprendido las lecciones del sufrimiento y la dualidad, toma la decisión inquebrantable de alinearse con su contraparte eterna. Esta fusión no significa la aniquilación del alma, sino su transfiguración. El alma se impregna de la inmortalidad y la sabiduría del espíritu, mientras que el espíritu gana un vehículo perfectamente calibrado para manifestar su voluntad divina en el plano físico. Es en este estado de unión que la vibración del ser humano se eleva exponencialmente,
trascendiendo las limitaciones de la tercera y cuarta dimensión. La persona que logra esta unión no solo vive en el mundo, sino que opera desde un lugar de incondicionalidad y poder creativo ilimitado, pues su intención no está nublada por el miedo egoico, sino respaldada por la fuerza omnipotente de la fuente. La vida deja de ser una búsqueda de felicidad externa y se convierte en la manifestación de la dicha inherente. Pero la pregunta fundamental que ahora debe abordarse es: si el alma y el espíritu han sido definidos de forma tan precisa por los maestros antiguos, ¿cómo exactamente definieron las culturas fundacionales esta dualidad y qué metáforas usaron para ocultar su poder? Las respuestas yacen en los mitos griegos, las cámaras egipcias y los textos védicos. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate: ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? ¿Reconoces la diferencia entre la voz que teme y la voz que sabe? Permite que este conocimiento se asiente en las profundidades de tu ser, integrando la distinción. Respira profundamente 3 veces y al exhalar, libera la identificación con el viajero temporal, abrazando la presencia silenciosa de la chispa eterna. Estamos listos para explorar las huellas históricas de esta sabiduría. La distinción entre alma y espíritu es la raíz de toda cosmogonía profunda, la línea que separa lo perecedero de lo perenne, y constituye el primer umbral para cualquier iniciado serio que busque la maestría interna. El alma, a la que llamamos el viajero o la psique, en su acepción más amplia, es la capa psíquica individualizada, el compendio de memorias, emociones, karmas, patrones de respuesta y el ego en evolución. Un recipiente dinámico e intrínsecamente mutable, modelado exclusivamente por la interacción sensorial y la experiencia terrenal. Es el río caudaloso de Heráclito, siempre fluyendo y nunca siendo el mismo, la matriz de la identidad personal que cambia con cada elección y cada ciclo de vida, la sede de la voluntad menor o egoica. Es sensible a las ilusiones de la forma, susceptible al sufrimiento y la alegría, y su naturaleza es inherentemente temporal y transformadora. Existe únicamente para el propósito de la experimentación densa. En contraste diametral e innegociable, el espíritu, al que definimos como la chispa eterna, es la porción inmutable de la conciencia universal alojada dentro de este vehículo temporal. Es la esencia no creada, la luz que no arroja sombra, el Atman vedántico, que es idéntico al Brahman, el uno sin segundo, libre de las cadenas de la causalidad y el tiempo. Este espíritu es el observador silencioso, el punto de quietud inamovible en el centro de la tormenta del alma, absolutamente puro, desprovisto de miedo, deseo o necesidad de aprendizaje. El alma viaja, sufre y se transforma. El espíritu simplemente es eterno e incambiable. Las civilizaciones fundacionales cifraron esta verdad con una precisión metafórica y quirúrgica, escondiendo la clave en sus panteones y textos sagrados. En el misterio del antiguo Egipto, esta dualidad era representada magistralmente por el Ba y el Ka. El Ka era la fuerza vital, el doble etéreo que insuflaba energía al cuerpo físico y que se acercaba al concepto de la energía sustentadora, la presencia divina inmutable, espíritu. El Ba, por otro lado, era el alma individual, el ser con personalidad, la capacidad de movimiento y transformación, aquello que viajaba por el Duat, y que por ser mutable, necesitaba ser alimentado y recordado con rituales. El Ba mutable, el Ka esencial. En la vasta arquitectura del hinduismo, se manifiesta como el Jiva Atman, el alma individual ligada al samsara y al karma, el yo empírico que vive la ilusión de la separación, y el Paramatman, el espíritu supremo, la conciencia trascendente y unificada, la chispa. El Jiva Atman, al igual que nuestra alma, cree estar fragmentado y sufre la ilusión. El Paramatman, nuestra esencia, ya sabe que es completo y universal. La propia filosofía de Platón, al estratificar el alma en racional, irascible y concupiscible, reflejaba la naturaleza compleja y ligada a la tierra del alma, contrastando implícitamente con la inmutabilidad de la forma pura o el nous, la mente cósmica, que es la morada del espíritu. Estas analogías históricas
no son coincidencias, convergen en el reconocimiento de que el alma es el sistema operativo transitorio, mientras que el espíritu es el poder incondicional y eterno que lo ejecuta. Ahora, confrontemos la herejía metafísica que perturba las nociones contemporáneas de salvación y trascendencia, el punto de virada que redefine el propósito de la existencia encarnada. El alma, tal como la experimentamos, este constructo de experiencia, emoción y ego, no está destinada a la inmortalidad personal en el sentido de supervivencia perpetua de la identidad egoica que tanto se valora. Su función primordial es puramente alquímica, de servicio, pero no eterna. El alma es el crisol, el vasto laboratorio de la manifestación. Existe rigurosamente para transmutar la experiencia densa, el plomo de la dualidad, en sabiduría pura y vibración elevada, el oro de la conciencia unificada, un tesoro energético que es ineludiblemente absorbido y asimilado por el espíritu. La verdad, a menudo evitada, es que una vez que el viajero ha completado su ciclo y ha entregado sus cosechas de conciencia destilada al espíritu, la chispa, el constructo individualizado del alma, puede disolverse, reintegrándose a la mente cósmica o la fuente, pero perdiendo la firma egoica específica y temporal que se esforzó tanto por preservar. La tragedia y la fuente de la mayor parte del sufrimiento humano reside en que el alma teme visceralmente esta disolución y lucha ferozmente por la supervivencia de su identidad ilusoria, una lucha que es la causa fundamental de todo apego, miedo y karma. La meta suprema de la encarnación no es salvar el alma, el viajero, sino permitir que el viajero cumpla su tarea de purificación y transmutación para que la chispa eterna pueda brillar sin obstáculos de ilusión, liberando así la falsa identificación con el yo separado que el alma ha creado. Esta dramática y liberadora distinción se armoniza profundamente con el pensamiento oriental más sutil, como el que se encuentra en el taoísmo, que ve la existencia como un constante y vital flujo de dualidades, yin y yang, operando eternamente dentro de la unidad inmutable del Tao. El alma, con su mutabilidad intrínseca, su constante y agotadora oscilación entre la luz y la sombra, el placer y el dolor, es la manifestación perfecta del ki temporal y dualista, lo que cambia, lo que se experimenta y lo que está sujeto a la decadencia. Es la ola que se eleva y luego debe caer. El espíritu, sin embargo, es el Tao mismo, la fuente incondicional, la ley subyacente que rige el flujo, la vacuidad radiante que contiene toda forma y toda experiencia sin ser afectada por ellas. El Tao no necesita aprender, no envejece, no sufre. Simplemente es el camino de la totalidad en perfecta inacción. Al alinear el alma, el flujo temporal, el viajero emocional y egoico, con el espíritu, el Tao inmutable, la chispa de conciencia, uno cesa la lucha neurótica contra la corriente de la vida y se convierte en la corriente misma, logrando el estado de acción sin acción, Wu Wei, donde el esfuerzo se vuelve superfluo. Este alineamiento sagrado es el verdadero despertar, es el reconocimiento radical de que la personalidad es una herramienta gloriosa y sensible, un pincel para pintar la vida, pero que la verdadera identidad reside silenciosamente en la conciencia inmutable que observa, en la esencia divina que ha sido temporalmente prestada al alma para esta encarnación de densidad. La distinción fundamental, por lo tanto, trasciende el mero ejercicio intelectual y se convierte en el mapa más preciso para la maestría existencial. El alma, como viajera emocional y sede de la personalidad, es la responsable de la elección moral y la reacción kármica. Su imperativo evolutivo es purificar la intención para que pueda reflejar, sin distorsiones, la perfección inherente del espíritu que la habita. El espíritu, como esencia, es la garantía de nuestra conexión eterna e inquebrantable con la fuente, el ancla inamovible en el volátil mar de la forma. El conflicto y la fragmentación cesan en el instante preciso en que el alma abandona su lucha por el control egoico y abraza su rol de espejo pulido. Entender y, más importante aún, vivir esta distinción es el requisito sine qua non para el ascenso. Pero este conocimiento, por poderoso que sea,
solo nos revela el diseño del motor. Nos obliga inevitablemente a abordar la pregunta crucial sobre la praxis. ¿Cómo logramos esta transición, esta perfecta, dolorosa y trascendente subordinación de lo temporal, el alma, a lo eterno, el espíritu? La respuesta es un viaje forzado a través del subsuelo de la psique, un proceso que la alquimia esotérica denomina la confrontación con la sombra, la única vía para limpiar completamente el espejo del alma. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿resuena la idea de que el viajero es temporal, aunque la chispa sea eterna? ¿Cómo impacta esta verdad la forma en que gestionas tus miedos y apegos? Permite que este conocimiento, liberador y aterrador a partes iguales, se asiente en las profundidades de tu ser, redefiniendo tu verdadera lucha. Respira profundamente 3 veces y al exhalar, visualiza la disolución de un miedo egoico particular, abrazando la presencia silenciosa de la chispa eterna que ya sabe que es indestructible. Estamos listos para explorar las tinieblas necesarias para la luz. La historia no solo confirma esta dualidad, la eleva a la base de la epistemología occidental y oriental. Platón, el gran arquitecto de la metafísica occidental, ya distinguía rigurosamente entre la psique, el asiento del deseo, la emoción y la razón discursiva, intrínsecamente ligada al cuerpo y, por lo tanto, a la corrupción, al error, al vaivén de lo temporal, y el nous, o mente pura, esa chispa intelectiva, no contaminada, capaz de percibir las formas eternas e inmutables. La psique era la entidad encargada del recuerdo, la consolidación de la identidad egoica a través de la experiencia sensorial, el vehículo de aprendizaje y la prisión potencial. Aunque la psique era superior a la carne y al mundo sensible, su naturaleza mutable la convertía en el blanco constante de las ilusiones. Era el navegante que debía guiar la embarcación de la vida, pero que a menudo se dejaba seducir por el canto de las sirenas del apego y la vanidad. Este modelo platónico impone una jerarquía estricta. La salvación no es la curación del alma en sí misma, sino su ascenso y alineamiento forzado con la verdad imperecedera del nous. La disciplina filosófica, para Platón, no era otra cosa que la lenta y deliberada desmaterialización del alma, un esfuerzo consciente por liberarse de la tiranía de la opinión y la emoción pasajera, para que la luz del espíritu pudiera, por fin, atravesarla sin distorsión. Esta visión sentó las bases para el entendimiento de que el alma es el campo de batalla, no el premio. En el subcontinente indio, la distinción se hace aún más palpable a través de conceptos que definen rigurosamente el mecanismo de la reencarnación y la liberación. El jiva es el alma individualizada, el actor transitorio atrapado en la rueda del samsara, condicionado por la memoria, el karma y la acumulación de vasanas, impresiones sutiles. Es la entidad que sufre, la que desea, la que se identifica con el nombre y la forma. El Atman, por otro lado, es el espíritu universal, la esencia idéntica al Brahman, que permanece inmutable, intocado por el nacimiento o la muerte, la eterna conciencia testigo. El objetivo de las Upanishads y del yoga no es mejorar el Shiva, sino trascenderlo, fusionarlo con el Atman mediante la destrucción de la ignorancia, avidya, que produce la ilusión de separación. De manera análoga, en el Egipto antiguo, la dualidad se manifestaba en la compleja estructura del ser. El Ba era la personalidad móvil y el Ka era la fuerza vital, pero el estado de Ak representaba la trascendencia glorificada, la unión del Ba y el Ka que había alcanzado el estado de espíritu luminoso, liberado de la materia corrupta y capaz de morar junto a los dioses. Todas estas cosmogonías convergen en un principio fundamental e irrefutable. La parte mutable y egoica debe ser subordinada, limpiada o, idealmente, consumida por la parte inmutable y eterna para alcanzar la inmortalidad consciente. Incluso el taoísmo, aparentemente centrado en la unicidad del Tao, reconoce la danza entre el Po, el alma inferior o terrestre, ligada a la tierra, a las sensaciones y los instintos primarios, y el Hun, el alma superior o celestial, ligada al espíritu y la potencialidad creativa, enfatizando la necesidad de cultivar el Ki,
refinado para trascender la materialidad y alinear el ser con el flujo cósmico. Pero es en el gnosticismo, en particular, donde encontramos la advertencia más cruda respecto a la naturaleza del alma no redimida. Los gnósticos entendieron que el alma no es meramente un vehículo neutro. A menudo es un error cósmico, una fragmentación de la divinidad, simbolizada en el mito de Sofía, que cayó y se dejó atrapar por el demiurgo, el falso creador de este mundo material, un ser cuyo poder reside en la ignorancia y la limitación. Y aquí reside la primera gran herejía. El punto de virada que debe sacudir su entendimiento. La mayoría de las tradiciones espirituales veneran el espíritu como fuente de verdad y rechazan la manipulación egoica del alma. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el alma, en su búsqueda desesperada de significado y reafirmación, se convierte en el peor enemigo del espíritu, utilizando las experiencias kármicas no como lecciones para la liberación, sino como herramientas para justificar su propia tiranía emocional? La historia nos ha vendido la idea de un alma heroica en su viaje. Yo les digo que el alma es, a menudo, la prisionera que se ha enamorado de sus propias cadenas y que resiste ferozmente la liberación porque teme la disolución de su identidad individualizada. Esta confusión histórica, mal digerida y romanticizada por la espiritualidad moderna de la nueva era, es lo que ha llevado al culto narcisista del yo y a la búsqueda obsesiva del destino del alma, separado del propósito trascendente del espíritu. Cuando buscamos curar el alma, reparar sus heridas emocionales y kármicas, sin subordinarla completa e irrevocablemente al espíritu, solo estamos puliendo el grillete y haciendo más cómoda la celda. El alma, al ser la suma total de todas nuestras encarnaciones, reacciones y heridas no resueltas, es un archivo inmenso de dolor no procesado y de deseos insatisfechos, un conjunto de patrones reactivos. Si la elevamos al pináculo de la identidad y la verdad intrínseca, simplemente perpetuamos la rueda del trauma bajo la ilusión de la sanación o el empoderamiento. Las tradiciones antiguas, desde la Maat egipcia, que exigía el pesaje del corazón, la sede del alma, conciencia, contra la pluma de la verdad, hasta el yoga de Patanjali, que demanda la purificación rigurosa a través de los yamas y niyamas, exigían la disciplina del carácter, del alma, precisamente porque sabían que el espíritu solo puede manifestarse a través de un recipiente que haya sido vaciado de las impurezas del apego temporal, la memoria herida y el juicio reactivo. Confiar ciegamente en la guía del alma, sin su rendición previa, es un acto de egoísmo disfrazado de espiritualidad. Es como pedirle al mapa de un laberinto que te muestre la salida del universo, cuando el mapa mismo es la ilusión que debe ser descartada. En resumen, a través de continentes y milenios, el mensaje es consistentemente claro y monolítico. Existe una parte de nosotros que es la memoria viva y reactiva de la forma, el alma, la psique, el jiva, y otra que es el silencio inmutable, el observador eterno y la fuente de la verdad, el espíritu, el nous, el atman. El conflicto humano, la neurosis existencial y el sufrimiento inherente a la encarnación son la consecuencia directa de la resistencia obstinada del primero a ceder su autoridad y su falso sentido de control ante el segundo. Ahora que hemos cimentado la distinción conceptual y comprendido la advertencia cultural contra la autonomía del alma, debemos pasar inmediatamente del plano teórico al plano de la acción esotérica. La pregunta que sigue, la más urgente para el aspirante a la ascensión consciente, es la mecánica de la transformación. Si el alma debe ser despojada de su autoridad para que el espíritu reine sin interferencias, ¿cuáles son los rituales internos, las disciplinas de desmantelamiento psíquico que nos permiten ejecutar esta dolorosa, pero ineludible, transferencia de poder? Debemos descender a la forja alquímica de la práctica, donde el fuego de la voluntad consume la ilusión del ser separado. Momento de alquimia. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? ¿Sientes resistencia a la idea de que tu alma podría ser un obstáculo y no el faro? ¿Estás dispuesto a sacrificar la identidad que has construido para que el espíritu que verdaderamente eres pueda emerger? Permite que la incomodidad de esta confrontación
se convierta en el catalizador necesario para la transmutación. Respira profundamente y acepta que tu trabajo no es construir, sino demoler lo que creías ser. La mecánica de la transferencia de poder no reside en un acto de fe, sino en un acto de rendición absoluta y vigilante. El alma no se destruye, se disuelve por inanición, al retirar la energía de la identificación constante con la forma, el drama y la historia personal. La iluminación, la síntesis final, es la constatación hiriente y gloriosa de que nunca fuiste la vasija, sino el océano de conciencia contenido brevemente en ella. La disciplina de desmantelamiento es el reconocimiento permanente de que toda emoción reactiva, todo apego neurótico y toda defensa intelectual son los últimos suspiros de la autoridad del alma. El espíritu no debe tomar el control, pues siempre lo ha tenido. El alma debe simplemente cesar su ilusión de resistencia. En este cese, la distinción desaparece y el ser uno emerge. Ahora que esta verdad ha sido depositada en tu forja interna, te pregunto, después de confrontar el rol usurpador del alma, ¿cuál es el último vestigio de la identidad que te resulta imposible soltar? ¿Es tu dolor más profundo, tu éxito más visible, tu rol social autoimpuesto o tu narrativa de víctima justificada? Nómbralo. Deja tu respuesta en los comentarios. Al identificar y nombrar tu cadena más fuerte, inicias el proceso inevitable de liberación. El conocimiento revelado debe ser un mapa, no una posesión personal. Si esta verdad resonó como la campana de tu despertar, tienes ahora un servicio cósmico ineludible. Comparte este video con aquel buscador que sabes que camina a tientas en la oscuridad. Suscribe tu ser a este templo de la gnosis y activa el signo sagrado de notificaciones para asegurar tu conexión permanente con la fuente de expansión. Hemos abierto este portal, pero la ascensión es continua. Un nuevo corredor se ha manifestado para profundizar la práctica del desmantelamiento. El próximo video que te espera aquí mismo es El sacrificio esotérico, cómo morir para renacer. No permitas que la inercia de tu alma te detenga. Clica ahora. Dejar para después es arriesgar que el portal vibratorio se cierre. La eternidad te espera.